Muy buenos días a cada uno de los hermanos y a cada uno de los oyentes que nos escuchan una vez más compartir la palabra de Dios. Queremos darle nuestros saludos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hacer la segunda parte. El título es Jesús es el camino. La semana pasada estábamos viendo que al hombre le parecían muchos caminos derechos. Le parecían, no eran caminos que conducían a la vida eterna. Entonces nosotros llegamos a la conclusión pues, de que el hombre tiene muchos caminos, pero solo le parecen. Y vamos a ver esta segunda parte en qué consiste. Y habíamos estado viendo que Tomás representaba pues a los incrédulos. Había gente también que le parecía, había gente que era incrédula, había gente que dudaba, pero eran caminos pues que realmente no conducían al camino hacia la vida eterna. Razón por la cual Jesús dice, no, exactamente en el Evangelio de San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. Y en esta oportunidad pues vamos a ver no solamente a los incrédulos, no solamente a los que les parece, no solamente a los que dudan, sino vamos a ver a personas que realmente así tajantemente ya niegan el camino, y andan también en sus propios caminos. Entonces quizás nosotros queremos dirigir esta palabra del Señor pues a la gente que pueda estar dispuesto a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. De antemano pues como que podemos ver también que si hay gente que no va a querer recibir al Señor Jesús. En sus tiempos de Jesús mismo hubo gente que no quería saber nada con Jesús, todo por el contrario. Usted recordará que le gritaban crucifíquenlo, crucifíquenlo y no aceptaron simplemente, ¿no? Vamos a compartir la palabra en mismo San Juan, capítulo 6, verso 36. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hay gente que, a pesar de que Jesús ha obrado en sus vidas, a pesar que en una parte de su ser crea que hay un Dios, pero no le cree, solamente creen, y no le creen. Creer en Dios lo hace hasta el diablo, dice Santiago, pero creerle es muy diferente a simplemente creer. Entonces dice, aunque me habéis visto, no me creeréis. Abiertamente, no decidieron no creer, por más que la gente había visto obrar muchos milagros, no creyeron en Jesús. Entonces dice, vamos a seguir leyendo 6:27, exactamente, dice la palabra del Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Padre, Dios, el Padre Celestial, así le plació, que Jesús era el que conducía a la presencia del Padre. Mal haríamos nosotros solamente decir que creemos en Dios y cuando realmente no conocemos el camino. Es razón por la cual uno de sus discípulos, Felipe, estaba de aquí para allá todos los días, pero sin embargo no había conocido muy bien a Jesús. Y por eso que más adelante presenta un corazón incrédulo, por más que haya estado con Jesús. Y es por eso que yo les mencionaba la semana pasada, el hecho de que estemos yendo a una iglesia no garantiza que nosotros conozcamos la verdad. San Juan mismo dice,
que conoceríamos la verdad y la verdad verdaderamente nos hará libres, una libertad en Cristo Jesús, ¿no? Conociendo a Jesús. Si no conocemos a Jesús, no conocemos el camino. Porque bien claro le dice, ¿no? Felipe, Señor, muéstranos el camino. Y ahí es donde, pues, el Señor Jesús le dice, no, yo soy el camino. Tanto tiempo has estado conmigo y no has conocido. Entonces, dice, y en esta parte, ¿por qué dice, no, que le dijo trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece? ¿Qué significa esto, mis amados oyentes? Significa que, por ejemplo, para conseguir el pan físico, tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que ir a trabajar 8 horas, 12 horas, no sé cuántas horas. Pero tenemos que trabajar para el pan diario, para el alimento físico. Y del mismo modo, Jesús en esta oportunidad les está hablando a los judíos que era Él el pan de vida. Entonces, ¿cómo les explicaba, no? Usted recordará que siempre para hablar acerca del reino, Él usaba parábolas. Y en esta oportunidad también Él está multiplicando los panes físicos para que puedan comer físicamente, alimentarse, ¿no? Pero siempre la palabra del Señor tiene, pues, ¿no? Dos fases, ¿no? Lo natural y lo sobrenatural. En esta oportunidad les está diciendo, les multiplica los panes, la gente se alimenta, y del mismo modo Jesús está, ¿no? Tratando de capturar sus mentes, su atención, que así como puede multiplicar los panes físicos, también, ¿no? Hay un alimento espiritual que es el pan de vida, que hablaba de Él mismo. Entonces los hombres y las mujeres tenemos que tener a Cristo Jesús. Si pretendemos tener a otra persona, no estaremos en el camino correcto. Entonces Jesús, razón por la cual dice, ¿no? Así como se trabaja por el pan físico, ¿no? Llámese 8 horas, 12 horas, no sé cuántas horas más en el día para obtener una paga y con eso alimentarnos. Y del mismo modo les está diciendo ahora ya en el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿no? Conlleva. Porque esta gente le seguía donde estaba Jesús. Dice Jesús, le seguía no por lo que hacía los milagros, sino por lo que multiplicaba los panes. Entonces, la gente hoy en día, se ve mucha gente en nuestra nación, algo, ¿cómo se llama? Algo informal, lo quiere volver formal. Hay gente que se siente con derecho de que el Estado le tiene que dar. Hay gente que se siente con derecho de que alguien le tiene que ayudar. Pero si Jesús les está diciendo, cualquiera pues que me tenga a mí, antes ya lo había dicho a la mujer samaritana, cualquiera que bebe de esta agua siempre volverá a tener sed. Jesús está ofreciendo como la solución a su problema, a su hambre, a su sed. Entonces la gente quiere ayuda, pero no quiere recibir al ayudador. Quiere siempre que le ayuden. Entonces Jesús les está diciendo bien claro, y ya trabajen. Trabajen, no solo trabajen físicamente, sino que trabajen también espiritualmente para que puedan conocer la verdad. Porque cuando solamente conoces la verdad, esa verdad te hará libre del hambre físico, del hambre espiritual también. Eso es lo que Jesús está diciendo, trabajen. ¿Y en qué consiste este trabajo? Consiste pues, como les estaba diciendo la semana pasada, en esforzarnos en orar, ¿no? Podemos, por ejemplo, levantarnos de madrugada a orar. Ese es un trabajo espiritual que hay que hacer. Leer su palabra, ese es un trabajo. Aunque la gente naturalmente invierte más tiempo frente a un televisor, haciendo lecturas que no edifican, pero Jesús está diciendo, trabajen. Van a conocerme a mí a través de mi palabra. A través de la oración yo me voy a revelar. Su ser va a percibir, ¿no? Va a ser alimentado su ser. Y va a ser saciado su hambre,
su sed, sus problemas van a ser solucionados, ¿no? Jesús está diciendo que no siempre deben de seguir a una persona o buscar a Jesús solamente por el pan físico. Recibir solamente ayuda, sino que puedas conocer al ayudador. Qué tremendo, ¿no? Lo que dice Jesús. Y entonces, verso 28, ellos responden, o sea, los judíos, entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué cosa tenemos que hacer para poner por obra la palabra de Dios? Yo siempre cuando me dirijo a ustedes, pueblo de Dios, siempre les digo, ¿no? Hay un proceso. Primero, se recibe la palabra del Señor. Se recibe la palabra del Señor, ¿no? Donde en nuestro corazón lo guarda uno ahí, ¿no? Y ahí reconoce que la palabra de Dios es la autoridad para nosotros. No es cualquier cosa. La palabra de Dios es una ley, es un mandato. Entonces nosotros, si somos pueblo de Dios, si somos obedientes, entonces creemos que para nosotros la palabra de Dios es nuestra ley, nuestra autoridad. Tenemos que cumplirlo, tenemos que esforzarnos, ¿no? En poder, ¿no? Recibirla, leerla, meditarla. Y ese proceso, ¿no? De haberlo recibido, de haberlo leído, de haberlo meditado, te conlleva a ponerlo por obra. Tu ser está, ¿no? Deseoso de hacer algo, entonces te lleva a hacer. Cuando tú pones por obra, recién tú puedes descubrir si es verdad o no es verdad la palabra de Dios. Si tú recibes una información de la palabra de Dios y no sigues con el proceso, simplemente se quedará en una información. No tiene su proceso. Así como el pan físico, el pan natural, primero es trigo, es procesado, pasa a ser harina, ¿no? Los panaderos lo elaboran, ¿no? Le echan su levadura. Así, del mismo modo, la palabra de Dios cumple un proceso. Y tenemos que, ¿no? Llevar ese proceso. Eso es, ¿no? Ellos obviamente no lo sabían y preguntan entonces, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué tremendo, ¿no? Y esa debe ser nuestra pregunta. Hay mucha gente que me dice que no, yo no entiendo a veces la Biblia, pero tú tienes que, ¿no? Empezar, ¿no? Aceptando que la palabra de Dios, ¿no? Es la autoridad. Así tú no sientas, tú tienes que, ¿no? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees este primer paso, que Él es el camino, entonces tú en tu oración le puedes decir, Señor, yo, a pesar de que yo sienta otras cosas, yo decido creer en mi corazón que tú eres el camino. Es un buen principio. Yo quiero negarme a mí, a mis pensamientos, a mis sentimientos, y yo quiero empezar a creer en ti. Esa es una forma, ¿no? Recuerde que orar es conversar con Dios. Tú le estás conversando, entonces Él se va a revelar. Él está viendo de que tú no entiendes. Él está viendo de que tú te estás negando, ¿no? Por querer entender la palabra de Dios. Y Él se va a revelar. Porque acá tiene una conversación Jesús con esa persona. Y Él le responde bien claramente, ¿no? ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Está bien que yo me meta a este negocio? ¿Está bien que yo haga esto? Y no andemos haciendo nuestros propios caminos y vamos a pensar que no, esa decisión que tomamos de enrumbarnos en tal camino no va a conducir a la vida eterna. Verso 29, Jesús les responde de vuelta y les dijo, ¿no? Ya como le habían preguntado qué debemos de hacer, Jesús ahora le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis. Si tú dices creer en Dios, créase que Él, o sea el Padre, ¿no? En el que ha enviado. ¿Y quién es el enviado?
es Jesús. En otras palabras, que creamos en Jesús. Si decimos que creemos en Dios, entonces creamos en Jesús. Eso es lo que les está diciendo. Si ustedes dicen, no, están buscando qué obra hacer, dicen creer en Dios, entonces esta es la obra que tienen que hacer. Primer paso, creer en aquel que ha sido enviado. Recuerden que en toda operación está el Padre. Recuerden que Jesús dijo, nada hago por mi propia cuenta. Todo lo que yo veo hacer al Padre, eso hace el Hijo. En cualquier operación, recuerden, ¿no? Cuando Lázaro fue resucitado, ¿qué dijo él, no? Padre, yo sabía que me ibas a escuchar. Te alabo. Es el Padre. Y el Padre es el que lo ha diseñado así, ¿no? El Padre es el que ha enviado al Hijo. Entonces debemos de creer en el Hijo. Le dijeron, dice entonces, ¿no? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y creamos, ¿no? ¿Qué obra haces tú? ¿Qué señal? Y Jesús obviamente había hecho muchas señales. Pero aquí el énfasis es el primer paso. Creer. Creer en Jesús. Porque el irse por las ramas, a veces mucha gente, como le digo, se va por las ramas, quiere ayuda, pero no quiere recibir al ayudador. Ya eso es malo definitivamente, ¿no? Cuando nosotros creemos, vamos a actuar en lo que creemos y no debemos de actuar por inercia, por un parecer, por incredulidad, ¿no? O por duda. Debemos de creer firmemente, ¿no? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Si conocemos a Jesús, conocemos el camino. Nosotros estamos trabajando para la vida eterna. Nosotros no estamos vaciloneándonos, nosotros no podemos ser cambiantes, nosotros tenemos que mantenernos firmes en ese camino. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús dice, ya más adelante, en el verso 63, dice, ¿no? Jesús le dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces las palabras que Jesús estaba hablando eran para nuestra vida, eran para nuestro espíritu, eran palabras espirituales. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a la conclusión de lo eterno es las cosas espirituales, mis hermanos. Amados hermanos, lo espiritual es lo eterno. Y entonces yo creo que vale la pena trabajar como lo había dicho, ¿no? Trabajar. Debemos de trabajar, debemos de esforzarnos. Así como nos esforzamos para conseguir el pan físico, debemos de esforzarnos, ¿no? En orar. Busca un horario apropiado. No debemos de dejar de orar porque Él nos dice que no debemos de dejar de orar. Él nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Debemos anhelar, debemos de esforzarnos, debemos trabajar hoy, debemos de trabajar mañana, debemos de trabajar el año que viene, debemos de trabajar todos los días para que nosotros podamos estar llenos espiritualmente del conocimiento de la verdad. Como dice segunda de Pedro, y participar de su naturaleza divina. Ahí hay un proceso en segunda de Pedro, que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, ¿no? Y el verso 8 dice, ¿no? Segunda de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿no? Y abundan,
no os dejarán estar, ¿no?, ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tener conocimiento de Jesucristo. Vamos a poder ser participantes, ¿no?, de las cosas sobrenaturales, de la resurrección de muertos, ¿no?, de la sanidad de los enfermos, de cosas sobrenaturales. Vamos a ser participantes, porque vamos a estar juntamente con Él, ¿no? Vamos a estar juntamente con el Padre. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Ellos, como dijo Jesús en alguna parte, ¿no?, entonces pues vendremos a aquel y haremos morada. Entonces dice, ¿no?, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si entendemos esto, empezamos a buscar con prioridad las cosas del Espíritu. Yo sé que hay que trabajar, como vuelta les digo, hay que trabajar también físicamente. Entonces, si nosotros entendemos esto, si nosotros ponemos como prioridad, vamos a, ¿no?, antes de irnos a realizar nuestro trabajo físico, vamos a empezar a trabajar, ¿no?, lo espiritual, que es lo primordial, lo sobrenatural. Siempre lo sobrenatural debe de ir primero, ¿no?, para que pueda llamar a lo natural. No debemos buscar primeramente lo natural y lo sobrenatural se queda. No, pues lo natural no puede guiar a lo sobrenatural. Es al contrario, mis amados hermanos. Trabajemos, esforcémonos. No digamos que no puedes, sí lo puedes. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice su palabra. Entonces, ¿no? Consejo práctico. Anda siempre confesando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su palabra dice que también estemos, ¿no?, que nunca se debe de apartar de nuestra boca, ¿no?, este libro de la ley. Debemos estar mencionando la palabra. Debemos estar diciendo, escrito está. Cuando una circunstancia adversa se presente, debemos decir, no, esta es una circunstancia nada más. El enfermo, por ejemplo, no debe de, ¿no?, de abrazar la enfermedad, debe de verlo como una circunstancia. Porque los enfermos en Cristo Jesús son sanados. Ha sido pagado su sanidad. Ha sido cancelado. Y en realidad esto, ¿qué tienes que hacer? Solamente creer, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, ahí? Lo natural. Y lo sobrenatural está acá. Lo natural prevalece. Se ve enfermo, se ve debilitado, ¿no? Y lo sobrenatural está oculto, escondido. Pero si esto era así esté enfermo, siempre lo sobrenatural hará que lleve al enfermo a creer, ¿no?, a posesionarse, a hacer suyo la sanidad. Y por eso dice, ¿no?, termina diciendo, ¿no?, el Espíritu es el que da vida. Entonces, si el Espíritu es el que da vida, ¿qué pasa con la carne? La carne para nada aprovecha. Miren, se enfermó la carne. ¿Qué pasa? Ya se gastaron. Trae crisis económica, trae crisis familiar, trae otras dolencias más. Para nada aprovecha. Y en otras palabras le está diciendo, ¿no?, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nos está diciendo que no pongamos más énfasis en la carne
que en el espíritu. Debemos de trabajar más. Debemos de esforzarnos más por las cosas espirituales. Esta gente les seguía, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá. Perseguía a Jesús, no por el pan espiritual, sino por el pan físico. Y hoy día no es la excepción. La gente busca con prioridad el pan físico antes que el pan espiritual. Y el éxito y la clave, mis estimados oyentes, está en poner por prioridad lo espiritual. ¿Por qué? Porque son espíritu y son vida. Esa es la verdadera vida. Cuando tú estás bien espiritualmente, todas las cosas pueden pasar a tu alrededor, pero vas a estar con vida. Si estás con vida, vas a estar con salud. Vas a estar bien emocionalmente, psicológicamente, anímicamente. Vas a ser participante de la naturaleza divina. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Alguna vez se enfermó? No, no es cierto. ¿Le faltaba algo a Jesús? No, no es cierto. Entonces, eso es lo que Jesús quiere en esta oportunidad para nosotros también. Que seamos como Él. Yo soy el camino. Y no solo el camino, es la verdad. Esa es la verdad de las cosas. La verdad del asunto, sin Jesús, de nada nos servirá los logros inclusive que podamos tener. Bien, amados hermanos y estimados oyentes, esta es la palabra que les quería compartir. La verdad, el tiempo es corto y quisiera también animarte. Como siempre, semana a semana te animo a que puedas buscar a Jesús. Puedas buscar a Jesús de todo tu corazón. A las personas que están yendo a una iglesia, pero si no conocen a Jesús, tampoco conocen el camino correcto. Le puede parecer que está en un camino derecho, pero yo quisiera animarles a que hagan un alto y den una mirada el camino en que están andando. ¿Están con Jesús o están caminando solos? Y para eso quiero animarte de que tú puedas buscar una iglesia cristiana donde te puedan seguir hablando de Jesús, donde puedas conocer a ese Jesús, aquel que venció la muerte, aquel que hizo prodigios, milagros, maravillas. Y en muchas de sus promesas Él nos dijo: mayores cosas de las que hice yo, vosotros haréis. Pero si no conocemos a Jesús, yo dudo, ¿verdad?, de que podamos hacer cosas sobrenaturales en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza. No creo que le hagamos. Porque, insisto en Jesús. Jesús mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Por más que estés haciendo 100 cosas, 1000 cosas, simplemente estás haciendo las cosas en tus fuerzas. Tendrá un fin de llanto, un fin a la brevedad, pero no serán duraderas. No será como Jesús quiere. Te animo una vez más que puedas buscar una iglesia cristiana donde congregar. Hay muchas iglesias cristianas donde hablan de Jesús. Y si tú quieres, si deseas congregar con nosotros, estábamos una vez más en el cercado de Vía María del Triunfo, Jirón Simón Bolívar 379. Quiero bendecir tu vida, quiero hacer que tu vida pueda cambiar. Y tú te preguntarás: ¿pero cómo?
¿no? Su palabra, la Biblia dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, ¿qué vas a confesar? Tienes que creer que Jesús es el Señor. Él empezará a obrar en tu vida. Cierra tus ojos y permíteme bendecir tu vida, por favor. Y si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, puedas hacer una confesión. Señor Jesús, yo deseo hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Yo deseo ser enseñado por ti. Yo quisiera encaminarme en ese camino que tú trazaste, que hasta ahora no lo conozco. Pero yo quisiera andar en esos caminos. Ven, Jesús, dentro de mi corazón. Perdona mis pecados, porque he vivido alejado de ti. Y yo te hago el Señor y Salvador de mi vida. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, estimados oyentes, una vez más, las gracias por la atención prestada. Quiero desearte, ¿no?, un día muy feliz y lleno de bendiciones. Que el Señor te bendiga. Será hasta la próxima semana.